Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar la primera parte de la carpeta de recuperación para el primer grado de secundaria. Muy bien, recuerden de que tiene 4 experiencias de aprendizaje. Vamos a empezar solamente con la primera, que tiene 2 actividades. Cada experiencia tiene 2, en total son 8 actividades. Aquí solamente vamos a desarrollar las 2 primeras, que corresponde a la competencia resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Muy bien, recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. La primera actividad la leemos. Ahora nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Para responder esta pregunta, iniciaremos primero un estudio en el que recopilaremos datos a través de una encuesta y luego lo organizaremos en tabla de frecuencia que nos permitan producir nueva información. Finalmente tomaremos en cuenta la nueva información al momento de plantear las conclusiones que serán el sustento para la propuesta de acciones en el proyecto participativo. Muy bien, dice: ¿qué debes hacer para iniciar nuestro estudio? Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Identificaremos el objetivo de estudio, la población o muestra, y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Bien, a ver, entonces el tema es recoger información sobre la discriminación en la comunidad. Bien, respondemos. ¿Cuál es el tema de estudio? Todo lo que está de azul es lo que deben de responder, ¿no? La discriminación en la comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? A miembros de nuestra comunidad. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Se sugiere hasta 40 personas. Ojo que esto es relativo, lo pueden cambiar. Puede ser 20, puede ser 30, ya dependerá. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la encuesta? Variables cualitativas y cuantitativas. También deben saber que son variables cualitativas y cuantitativas. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Observar en qué condiciones se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? Por ejemplo, las preguntas: ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu sexo? ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? ¿En qué lugar fuiste discriminado? Puedes agregar, cambiar o quitar algunas, ya dependerá. Ahí dejo una respuesta. Recuerda de que las preguntas que hagas tienen que estar enmarcadas en el tema y también tienen que tener un objetivo. Por ejemplo, si preguntamos qué edad, entonces acá dice cuál es el propósito de cada pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto ¿qué edad tienes?, debe de dirigirse hacia un propósito. ¿Cuál sería? Identificar en qué edad frecuente se manifiesta la discriminación, o en qué edad es la más frecuente, ¿no? O la menos frecuente. Entonces cada pregunta tiene su objetivo, ¿no? Ahí dejo lo demás. ¿Qué título tendrá la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? Bueno, el título sería La discriminación en nuestra comunidad. Acá con la segunda pregunta, ¿qué indicaciones daremos? Acá me ha faltado, puedes contestar que marque una de las alternativas, digamos, en cada pregunta, y que no hay respuesta mala ni respuesta buena. ¿Ya? Y al final es agradecer también por el desarrollo de la encuesta, por la participación. ¿Consideramos que las preguntas nos permiten recoger los datos que necesitamos para el estudio? Sí, considero que las preguntas recogerán los datos que necesito para el estudio. Como les digo, las preguntas deben estar enmarcadas en el tema y cada uno debe seguir el objetivo. ¿De qué? De recoger y organizar datos sobre la discriminación en la comunidad. Bien, aquí les han propuesto una encuesta. No la van a elaborar, les han propuesto una encuesta. La pueden cambiar incluso, ¿no? Pero sin salirse del tema, pueden cambiar algo. Pero aquí, bueno, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu sexo? ¿Alguna vez fuiste discriminado? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿En qué lugar fuiste discriminado? Acá está el título de la encuesta, que no debe faltar. Estas son las invitaciones. Y el agradecimiento siempre, porque cuando tú envías esta encuesta, pues también hay que agradecer por la colaboración o participación, ¿no? Que nos ayuda a recordar. Bueno, por acá hay un aspecto teórico. Dice: toma en cuenta que, antes de seguir, lee el siguiente texto. Muy bien, qué bonito, porque acá nos están dando el concepto de población. Estos son, digamos, algo de teoría o sección recursos, que es la muestra de estudio. Ya lo tienen que leer ustedes también, seguramente lo han leído. La clasificación de las variables, esto es importante porque a la hora que se determinan preguntas tú tienes que saber decir
qué variables son cualitativas y cuantitativas. Y de las cualitativas hay dos subclases, que es la nominal y la ordinal. Y en la cuantitativa también hay dos subclases, que es la discreta y es la continua. Muy bien, incluso ahí se te da el concepto de cada una de ellas. Bueno, no lo voy a leer para no hacer tan largo este video. Presentación tabular de datos estadísticos, también te dan algo de teoría de cómo elaborar, por ejemplo, digamos, las tablas de frecuencia, que significa el FI, el HI y el HI porcentual. Aquí te han dado un ejemplo de tabla de frecuencia. Bien, ahora sí, seguimos contestando. Ahora que ya hemos leído el texto, por eso tienen que leer y analizar si quieren aprender algo de esto. Recopilar datos es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas. Claro, después de que se recojan los datos, tiene que, digamos, organizarse. ¿En qué? En tablas. Acá nos preguntan, ¿qué tipos de variables tiene tu encuesta según las preguntas que formulaste? ¿Qué edad tienes? Es una variable cuantitativa discreta. ¿Cuál es tu sexo? Es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque también hay ordinal. En el ordinal interesa el orden, pero en la nominal no. Así que sexo, digamos, es una cualitativa nominal. ¿Alguna vez fuiste discriminado? Es una variable cualitativa nominal también. ¿En qué lugar fuiste discriminado? También es una cualitativa nominal. Por ejemplo, ¿cuál sería ordinal? Ya que no hay ninguna ordinal, variable cualitativa ordinal. Sería, por ejemplo, vamos a ver, digamos, grado de instrucción. Hay personas que tienen solo primaria, algunas tienen solo secundaria, otras tendrán hasta superior. Entonces ahí sí hay un orden en el tipo de variable. Bien, acá dice, define con tus propias palabras las frecuencias que mencionaron en el texto. Con tus propias palabras, no copiando lo que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la frecuencia absoluta? Es aquella que señala la cantidad de cada tipo de clases de la variable. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la razón geométrica de la frecuencia absoluta de cada intervalo con el número total de datos. O sea, cuando utilizan razón geométrica, la división, ¿no? Frecuencia relativa porcentual es la misma frecuencia relativa, pero multiplicada por 100%, es decir, en cantidades de tanto por ciento. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? Los datos recogidos en el cuestionario debemos organizar en tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Qué características tendrá la tabla de frecuencia? La distribución de frecuencia o tabla de frecuencia es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignado a cada dato su frecuencia correspondiente. Bien, ahora sí trabajamos con las tablas. Acá dice, elaboramos nuestras tablas de frecuencia para organizar los datos. Se sugiere hacer 3 tablas como mínimo. Ojo, se sugiere de todas las preguntas, porque hay más de 3, hacer 3 tablas como mínimo. Puedes hacerlas todas. Muy bien. Tabla número 1, de la primera pregunta. ¿Alguna vez sintieron discriminación? Sí, 40, no, 0. Bueno, en este caso, pues el 100% le corresponde al sí. Y en la relativa será 1, porque la relativa, recuerden que se saca dividiendo la propia frecuencia por el total de datos, y 40 entre 40 es 1. Muy bien, ahora aquí sí hay algo muy importante, como sí te han dicho todos, porque se ha encuestado a 40 personas, entonces las demás preguntas sí es necesario que todos lo contesten, porque si alguien te contesta que alguna vez fuiste discriminado y por ejemplo 5 personas o algunas personas te dicen no, entonces ya no tiene sentido que te contesten las demás preguntas. ¿Por qué? Porque te dicen no fueron discriminados, entonces ya no tiene sentido que le preguntes cuál fue el motivo de discriminación, si te están diciendo que no fue discriminado. Bien, eso también tenerlo en cuenta. Vamos a ver. Tabla número 2. Entonces aquí entran todos los 43 porque todos dijeron que sí, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de discriminación? Por ejemplo, por la cuestión de color de piel. ¿Todo esto de dónde lo he sacado? Recuerde que todo esto lo he sacado de la encuesta, ¿no? Aquí están digamos, las posibles alternativas que puede marcar, ¿no? Por el color de piel, por el lugar de procedencia y todo ello, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Bien, entonces, ¿cuál fue el motivo? Color de piel, contestaron 6. Por el nivel de ingresos, contestaron 2.
Por rasgos físicos contestaron 8. Lugar de procedencia 12. Por tus costumbres 4. Voy a explicar una nada más, las demás ya no, para no ser largo el video. Por el idioma, acá debe ser por el idioma. 2. Y otros motivos 6. Total, si contamos todo esto, nos debe salir 40. Ahora, ¿cómo se obtiene el 0,15, profesor? Dividiendo 6 entre 40. De repente el profesor te pide de que también esas operaciones las presentes. Entonces divide 6 entre 40 sin calculadora, hace el procedimiento y te va a salir 0,15. Muy bien, ¿cómo sale el 0,05? Pues dividiendo 2 entre 40, o sea, cada frecuencia entre el total de datos. ¿Cómo salió 0,20, profesor? Pues dividiendo 8 entre 40 y así para todos. Ahora, ¿cómo sale la porcentual? Pues fácil, a este número, que siempre va a ser un decimal menor que 1, entre 0 y 1, lo multiplicas por 100 y le agregas el signo del tanto por ciento. Entonces 0,15 por 100 te va a dar 15 y le agregas el signo del tanto por ciento. 0,05 por 100 te va a salir 5 y le agregas el signo del tanto por ciento. Y así con todos. Esto siempre debe sumar 1, las frecuencias relativas, y la frecuencia porcentual siempre debe de sumar 100%. Ajá. Muy bien. Casi similar, iguales para la tabla número 3, en qué lugar fuiste discriminado. Ahí están las posibles, digamos, tipos de variables: en lugares públicos de la comunidad como mercado, cine, barrio, en la escuela, colegio, en las instituciones públicas de la comunidad como posta médica, municipalidad, comisaría, etc. Bien, 12 contestaron la primera opción, 6 la segunda, 14 la tercera y 8 la cuarta. Igualito, ¿cómo se saca el 0,30? Dividiendo 12 entre 40. El 0,15 dividiendo 6 entre 40 y así. Muy bien, entonces ahí está la tabla número 1, 2 y 3. 3 como mínimo te han pedido, ahí están las 3. Puedes hacer otra más con otra pregunta de las encuestas, por ejemplo de la edad. Bueno, leemos y analizamos la información de las tablas, para ello nos ayudamos con las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ellas? Bueno, en todo caso, esto es un análisis de las 3 tablas. A ver, ¿qué he propuesto? Que de las 40 personas encuestadas, todas, todas en algún momento sintieron discriminación por algún motivo, y que en algún lugar de la comunidad el motivo más frecuente de discriminación es el lugar de procedencia, y 2 lugares más frecuentes fueron en alguna de las instituciones públicas de la comunidad. Claro, porque tiene mayor frecuencia. ¿Qué podemos decir sobre la discriminación? Esto como manera de conclusión, ¿no? Que es frecuente que se encuentre en nuestras instituciones públicas, que está presente en cualquier edad, y además que todos en algún momento sufrieron discriminación. Ojo, estas conclusiones y esta interpretación de arriba va a depender de tus tablas. Yo aquí estoy dando una propuesta, no necesariamente la tuya va a ser lo mismo. Bien, desarrollamos la segunda parte, la actividad número 2 de la misma experiencia. Ojo que son 8 actividades, acá nada más vamos a desarrollar 2. Elaboramos e interpretamos gráficos para formular conclusiones sobre la discriminación. Bien, acá te dan un aspecto teórico, ejemplos de datos, digamos, de gráficos circulares, gráficos de barras también. Bueno, listo. Ajá. Muy bien, por aquí, a ver, te están preguntando qué título le pondrás tus gráficos. Bueno, acá me he olvidado de contestar, pero acá sería el título de los gráficos, tendrán los mismos títulos que las tablas de frecuencia. Bueno, ¿cuáles serán las características de tus gráficos? Bueno, las características de los gráficos serán de acuerdo al gráfico que yo escoja. Por ejemplo, gráficos de barras o gráficos de sector circular. Contestan en esta pregunta. Me he olvidado ahí de colocar. Bien, por acá te dan un aspecto teórico, cómo se hace un gráfico, por ejemplo, a ver aquí un gráfico, claro que sí, un gráfico circular, cómo se saca el ángulo. Recuerden que el gráfico circular no se hace por hacer, ¿no? Porque tiene un ángulo en los sectores circulares y esos ángulos son directamente proporcionales, digamos, a las frecuencias. Acá, por ejemplo, te están dando cómo se saca el ángulo
por ejemplo, de este cuadro de frecuencias, ¿no? Grado de instrucción, primaria 6, secundaria 14, superior completa 8 y superior incompleta 12, ¿no? Entonces ahí están también las frecuencias relativas y la frecuencia relativa porcentual. Entonces tienen que leer para que lo entiendan. No lo voy a leer y explicar, vamos a extender este video. Recuerden de que son 4 experiencias de aprendizaje. Entonces este es un aspecto teórico. E incluso cómo se hace el diagrama de barras, paso a paso, ahí te indican paso a paso. Muy bien, ahora sí, hablemos de los sectores, de los gráficos que vamos a hacer. Como hemos hecho 3 tablas, entonces vamos a hacer 3 gráficos, un gráfico por tabla. Recuerda que la tabla 1 fue sobre la pregunta alguna vez sintieron discriminación y acá habían contestado que los 40 habían sentido discriminación. Entonces hay que hacer el gráfico circular. Como el 100% todos contestaron que sí y 0% nadie contestó que no, entonces el sí es la parte azul, ¿no? Claro que si el rojo no se ve porque no hay cantidad de 0%. Bien, para la tabla 2 vamos a elaborar un gráfico de barras. Aquí, por ejemplo, recuerda de que esta es de la tabla número 2, donde nos han dicho cuál fue el motivo de discriminación que viviste. Estos datos los obtenemos de la tabla número 2. Entonces ahí está el gráfico propuesto de barras. Estas alturas de las barras depende de la frecuencia absoluta que tenía en tu tabla número 2. Entonces tienes que regresar en la tabla número 2 y verlas. Y no, claro que sí. Bien. Y el gráfico número 3, recuerda que era de la tabla 3, ¿en qué lugar fuiste discriminado? Ahí está, lugares públicos, escuela o colegio, ahí está. Las alturas de las torres también depende de la frecuencia absoluta, mira. Por ejemplo, lugares públicos llega hasta la altura 12. ¿Por qué? Porque en la tabla que aquí nosotros hicimos en la actividad anterior, aquí está, mira, lugares públicos era 12. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es lo que tienen que contrastar ustedes. No se va a hacer el gráfico por hacerlo, ¿no? El gráfico 3 depende de la tabla 3. El gráfico 2 depende de esa tabla 2 y el gráfico 1 depende de esta tabla 1. Muy bien, entonces ahí les dejo los dibujos. Aquí está el gráfico número 1. Aquí está en el gráfico número 2 de la tabla 2. He propuesto un gráfico de barras. Y aquí está el gráfico número 3. He propuesto también un gráfico de barras. Esto es importante, interpretamos nuestros gráficos estadísticos. ¿Qué información brinda el gráfico número 1? El gráfico 1 nos brinda la información de que el 100% de los encuestados fueron o sintieron alguna vez discriminación. ¿Qué información brinda el gráfico número 2? El gráfico número 2 nos brinda la información de que el primer motivo de discriminación es el lugar de procedencia de la persona y el segundo motivo de los rasgos físicos, ya que tienen mayor frecuencia. ¿Qué información brinda el gráfico número 3? El gráfico número 3 nos muestra que el lugar más frecuente de discriminación son las instituciones públicas seguido de los lugares públicos, que es distinto, ¿no? Ahí en la tabla incluso se ha especificado que son instituciones públicas y lugares públicos. Planteamos conclusiones. Hay que plantear alguna conclusión porque recuerda de que estás investigando sobre la discriminación en tu comunidad. ¿A qué conclusión llegamos a partir de la información que nos brinda el gráfico del sector circular? Ahí te dejo, ya, ahí te dejo la posible respuesta. ¿A qué conclusiones llegamos a partir de la información que nos brinda los dos gráficos de barras? Bueno, ahí también. El lugar de procedencia y los rasgos físicos son los motivos determinantes para que miembros de mi comunidad sientan discriminación. El idioma de los miembros de la comunidad, que es un motivo menos frecuente de discriminación. Es lamentable que en las instituciones públicas de mi comunidad se den los casos de discriminación. Muy bien, como te digo, estas conclusiones pueden variar de acuerdo a la encuesta, a los datos que tú has obtenido. Volvemos en la segunda parte, ¿ya? Aquí en lo que es los criterios de evaluación hay que ponerlo grado. Y bueno, vuelvo con una segunda parte. Recuerden de que son 4 experiencias de aprendizaje. Hemos desarrollado solamente la experiencia 1 que ha tenido las 2 primeras actividades. Volvemos. Muy bien, esperen. Cuídense. Chao.